Buenas tardes, noches, sean bienvenidos. El día de hoy se me dio literalmente por así decirlo, copiarle al padre Byron y a Santiago Alarcón, ¿verdad? De Rincón Apologético, y vamos a hacer un video rap. En este caso de el video del yunque de la gata de Schrödinger. Como recordarán, hemos hecho video respuestas a dichos videos. Y pues bueno, el día de hoy pues vamos a contestar, o mejor dicho, vamos a desmontar el video de manera más directa. Así que pues empecemos con la intro. ¿Qué es el yunque y cuál es su origen? Para entender qué está pasando ahora mismo hay que entender a dónde nos remontamos. Y en este caso es a 1955, Puebla, México. Estamos en un contexto de Guerra Fría en el que la Iglesia Católica está preocupada. El Papa en ese momento dijo que los católicos tienen que estar en política. Así que dentro, en el núcleo de la Iglesia Católica mexicana, se empezó a cocer un grupo de gente joven descontenta con, en ese momento, la conspiración judeo-masónica comunista, que eran los enemigos de la época, y todo empezó con el objetivo real: instaurar el reino de Dios en la tierra. También hay que entender que sí que existía un clima de crispación contra las prácticas religiosas en México en los años 50. Así que desde el núcleo estudiantil de la Universidad de Puebla, jóvenes católicos que estaban ligados a la iglesia empezaron este movimiento paramilitar. Planificaban asesinatos políticos, incluso en los años 60 se les hace responsable de varios homicidios. Como dicen investigadores como Álvaro Delgado, que se ha dedicado a documentar la existencia y los testimonios de la gente del yunque durante muchos años, fue una respuesta a las amenazas de Satanás. Y se llamó el yunque, organización fuerte, inamovible, que aguante todo. Y para ellos su objetivo no era otro que infiltrarse en el poder político. Ellos no se andaban con milongas, no eran activistas, ellos querían tocar poder. Como dice el investigador Delgado, querían instaurar en México lo que había en España en ese momento, el franquismo. Un Estado totalitario armonizará en España. Pero no es hasta el año 2000 que sabemos a ciencia cierta que el yunque era quien realmente gobernaba en el país, y fue de la mano de Vicente Fox y el PAN, el Partido de Acción Nacional Mexicano, que es cristiano y ultraconservador. De hecho, 20 años después, y ya evidentemente fuera del gobierno, el propio Fox hizo referencia velada, o no tan velada, hace unos meses en unas declaraciones. Y es que se sabe que muchos grandes líderes del yunque ocuparon posiciones de poder en el gobierno de Fox. Vieron ahí materializadas sus oportunidades de poder. Ok, voy a corregir aquí algunas partes de lo que dijo Rocío. Lo que pasaba en estos tiempos, ¿verdad? Es que, a ver, en México, en aquellos años, la población católica mexicana no era la iglesia como tal. La iglesia católica mexicana no era como tal, sino lo que era la población católica de México. Oía de las atrocidades que pasaban detrás de la cortina de hierro hacia los católicos. Recordemos que detrás de la cortina de hierro se impusieron lo que fueron las teocracias. Y pues bueno, recordemos la historia de cómo le fueron principalmente a los polacos, que eran católicos, cómo les fueron detrás de la cortina de hierro, cómo suprimían principalmente su fe. Es algo que literalmente nadie te lo va a negar. Por ejemplo, les recomiendo ver, de hecho les voy a recomendar ver 2 videos del mapa de Sebas, que es un buen canal que habla mucho de geopolítica e historia. Les recomiendo los videos de historia de Polonia y las teocracias, así se llama. ¿Por qué lo de las teocracias? Para que sepan la diferencia entre una teocracia y un estado laico, que no son lo mismo. Las teocracias suprimen bastante lo que es la fe. Fue algo que sufrieron bastantes católicos, tales como el cardenal Winchinsky o hasta el mismo San Juan Pablo II. Fue algo que se sufrió bastante, y muchos católicos ahora sí pues tenían suprimida su fe. Y pues algo de estas atrocidades es que los mexicanos ya lo habíamos vivido durante los años 20, cuando entró a la presidencia ¿cómo se llamaba? Plutarco Elías Calles. Cuando subió a la presidencia, Plutarco Elías Calles impuso una teocracia en vez de un estado laico. Muchos de nuestros abuelos o bisabuelos, va dependiendo de la edad que tengas, pero si todavía los tienes, pues puedes hablar con ellos. Si no, pues puedes hablar con algún abuelo. Te van a decir de las atrocidades que hubo durante la Guerra Cristera en México, porque sí, cuando entró Plutarco Elías Calles estuvo lo que fue la Guerra Cristera. Durante ese tiempo, durante tiempos de la Guerra Cristera,
pues ahora sí hubo bastantes cosas horribles, desde asesinatos de hombres, mujeres y niños. Muchos van a decir, ¿niños? ¿Realmente mataron niños? Sí, recordemos por ejemplo al santo José Sánchez del Río, que era un niño y literalmente lo mataron. Literalmente también los militares iban dentro de los templos católicos y asesinaban a diestra y siniestra a todos los que estaban ahí orando, o sea, iban y los mataban a todos, sin importar si estaban dentro o no de la rebelión, simplemente iban y los mataban. Es obvio que durante los años 50, que habían pasado 30 años después, había quedado secuelas y traumas de dicha guerra. Entonces, dentro de este campo de cultivo, pues es obvio que hubo algo de radicalización. Es como dijo Manuel Díaz Cid, uno de los fundadores del Yunque. Recordemos que el Yunque fue hecho por Ramón Plata Moreno y Manuel Díaz Cid. Él dijo, es que la radicalización de la época era así, y sí era así, lo podemos ver en el video de El Rincón de Mariano, creo que La Jungla de Mariano, la última clase de Manuel Díaz Cid, que se hizo 2 meses antes de morir. Ahora, lo que hizo la Iglesia Católica en México en eso de meterse en cuestiones del Estado, no fue otra que apoyar el voto de las mujeres, porque las mujeres apenas habían obtenido su derecho a votar. Y no lo digo yo, lo puedes ver en el documento del Instituto Nacional de Historia y Antropología de la UNAM, de la Iglesia Católica en México 1929-1965, que te platica cuáles son los movimientos de la Iglesia Católica durante ese tiempo. Y de hecho, el PRI decía que el PAN estaba unido a la Iglesia Católica por cuestiones de que tanto el PAN como la Iglesia Católica apoyaban el voto de las mujeres durante ese tiempo. El PRI no estaba tan a favor del voto de las mujeres. Ojo, el PRI antes se llamaba en aquel entonces el PNR, el Partido Nacional Revolucionario. Pero bueno, volviendo todavía a ese tiempo y volviendo también a lo que dice este documento, el PAN no es como tal un partido cristiano. Sus propios quizás sí sus propios integrantes sean cristianos, aunque esto no es ningún secreto en México, que siempre van a decir, cualquier político te va a decir que es cristiano entre comillas. Vicente Fox decía ser cristiano, pero puedes preguntarle a cualquier mexicano serio y te va a decir, no, él no era cristiano, simplemente quería votos. Lo mismo que está haciendo, por ejemplo, ahorita la Sheinbaum. Esta Sheinbaum, que es de parte morena, también se está poniendo rosarios, se está poniendo faldas de la Virgen María, principalmente para ganar el voto del católico. ¿Por qué? Porque recordemos que México es el tercer país más católico de todo el mundo. Entonces, pues es obvio que los políticos simplemente van a decir que tienen convicciones religiosas católicas, no porque le interese el catolicismo, sino porque principalmente quiere votos. Y eso lo vas a ver en cualquier lugar. De todas maneras, el mismo PAN se dijo que era un partido confesional porque así lo pide la Constitución mexicana de 1917 y así lo dijo el Cristial, el creador del PAN. De hecho, sí se había metido dentro de ahí alguien que fue ex seminarista, que era parte de la Asociación Católica Juvenil Mexicana, se había metido ahí, pero luego lo sacaron. Todos estos más detalles los tengo dentro del primer video, el cual les recomiendo bastante ver. Y todo esto lo estoy diciendo del mismo documento, la Iglesia Católica de México, 1929-1965, de la Universidad Autónoma de México, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, pues, esa es la cuestión. Ahora, vamos también a lo siguiente. Y es que dice que el Yunque surgió principalmente para irse contra los comunistas judíos masones. No, esto es de los tecos. A ver, que estás confundiéndome aquí, tecos y Yunque. Dentro de estos grupos radicales, porque no se formó nada más uno, se formaron 4, si no me equivoco, fueron como 4 grupos, que era Yunque, tecos, conejos y Liga 26 de septiembre. Lo que era Yunque, conejos y tecos eran de derecha extrema, mientras que Liga 26 de septiembre era de extrema izquierda. Estos grupos eran de influencia católica y fueron hechos principalmente por los mismos jesuitas de una misma casa, que eran los jesuitas de Guadalajara.
ojo aquí, no fue toda la comunidad jesuita de Guadalajara, quiero ampliar eso, pero sí fueron 4 jesuitas. Era Manuel Figueroa y otros 3 jesuitas que les llamaron los Padres Rojos, ¿verdad? Los asesinatos políticos que se hicieron fue principalmente entre los yuques y los tecos. Ahorita les voy a explicar el porqué de esto, aunque también se mataron entre estos 4 grupos. No me lo estoy inventando, si se lo están preguntando, lo podemos ver también en un documento, en este caso de investigación de ciencias sociales, también de la misma casa de estudios de la UNAM, del documento que se llama Grupos Radicales en México con Influencia Católica, 1965, 1900 creo que era 75, no me acuerdo bastante bien. Voy a poner de todas maneras screenshots o fotografías de los documentos y los links de los documentos en el primer mensaje fijado, ya que YouTube no me deja poner links en la descripción de mi video. Bueno, lo siguiendo con este tema, que sí, ya sé que me estoy trabando bastante, pero es que dicen ahí, hay que aclarar. No, o sea, los que empezaron como tal, los que dices tú, es que hablaban de judíos, masones, comunistas infiltrados, eso lo creían los tecos. De hecho, eso fue lo que dividió tecos y yunque, que habían sido formados por el mismo Manuel Figueroa, por el mismo jesuita, pero estos se separaron, o sea, se separaron. Ahí te habla dentro de este documento de cómo se separaron, pero era principalmente porque estos tecos decían que el comunista, masón, judío infiltrado era el mismo Papa Pablo VI. El Papa Pablo VI, pues ahora sí le decían que era eso, cuando el Papa nunca fue eso. Esto fue lo que hizo dividir a Yunque y los tecos, y se mataron mucho más. De hecho, cuando los tecos sí se empezaron a infiltrar dentro del Partido Acción Nacional, donde ocurrieron la mayoría de estos asesinatos fue en el mismo Guanajuato, que ya les platiqué por ahí el asesinato que pasó dentro del Cerro del Cubilete de los 2 mártires, y también pues les platiqué que ahí mataron al jefe del Yunque. Ahora, en el segundo video platico mucho de estos panistas asesinados, porque sí, los que mataban eran a los panistas, no eran personas que estaban dentro del Partido de Trabajo de Lázaro Cárdenas, del Partido Comunista de Lázaro Cárdenas. Digo esto porque pues recordemos que en México sí hubo un partido comunista, fue, si no me equivoco, hecho por Lázaro Cárdenas, pero no mataron a ninguno de sus miembros. A quienes realmente mataban eran a los mismos panistas que estaban infiltrados dentro de Yunque, quienes los mataban, lo que eran los tecos. Ahora, cuando entró Vicente Fox, no es que no vieron ligados sus cestos, sino que ya no tenían esos planes de supuestamente llevar el reino de Cristo en la tierra. No, o sea, de hecho llevar realmente el reino de Cristo en la tierra dentro de la doctrina católica es que todo el mundo se haga católico, o sea, que el mundo tenga la fe por convicción. ¿Qué quiere decir por convicción? Que sea por voluntad de la persona, no que nosotros les obliguemos. Hago esta aclaración y que caray con estas cosas de los ¿cómo se dice? Las notificaciones. Bueno, prosiguiendo con el tema. Espero que ya no haya más notificaciones, porque si no esto no va a salir. Pues está ese punto, ¿verdad? O sea, ellos no hicieron esto de llevar a esta de Cristo. De hecho, su plan sí fue después el poder. El mismo Manuel Díaz sí dijo, es que ahora sí, el activismo dentro del Yunque era impulsar el pensamiento católico sobre el pensamiento marxista o sobre el pensamiento comunista que se estaba empezando a propagar entre las universidades. Claro, él mismo reconoce que los medios nunca fueron los buenos. Él mismo reconoce que todo eso que hicieron estuvo bastante mal, que ellos también tenían derecho de defender sus posturas y tenerlas, y que hicieron bastantes injusticias. Él mismo lo dijo, por eso él renunció después al Yunque, y luego, de hecho, los yunquistas lo nombraron como traidor, y luego decidió mejor, si él quería mantener el pensamiento católico dentro de las universidades, se veía que la mejor forma era mediante enseñando historia, y lo cual le dio pues ahora sí un gran renombre dentro de las instituciones académicas de México, dentro también del Vaticano. Y pues bueno, ahora
ya para más o menos ya terminar, pues sí, o sea, estás haciendo varias confusiones, no diste un contexto más completo o más exacto de lo que había. Y te digo, o sea, literalmente aquí en México todo partido se va a decir católico, en serio, todo partido o toda persona que vaya a querer la presidencia de México se va a decir católica, pero la respuesta es que no, o sea, ya ese cuento no nos lo comemos nosotros, o sea, o sea, bueno, creo que tú eres de España y creo que no sabes, ¿verdad?, cómo es la política mexicana. Ahora, el libro que estás diciendo tú, por el momento no es un libro que apoye tanto de hecho la UNAM, o sea, la Universidad Nacional Autónoma de México. Te digo esto porque después de que este señor había escrito su libro, la misma UNAM decidió hacer su propia investigación, y pues si el libro está basado en lo que tú me estás diciendo, pues está erróneo base en las investigaciones que hizo la Universidad Autónoma de México y el Instituto Nacional de Historia y Antropología. Bueno, y eso sería todo, al menos en este pedacito de video. Acepto integrarme en el Yunque como actividad primordial de mi vida. Juro guardar la más absoluta reserva sobre la existencia de la organización, sus integrantes, acciones y estrategias. Juro como caballero cristiano defender, aún a costa de mi vida, este instrumento que Dios nos ha dado para instaurar su reinado en la tierra. Respuesta del integrante del Yunque. Ya eres miembro del Yunque. En este acto te has integrado con quienes Dios ha elegido para instaurar su reino. Desde este momento encontrarás en nosotros un compañero y un amigo. Pero si tus intenciones fueran traicionarnos o llegaran a desviarse, en cada uno de nosotros hallarás a un juez justiciero. Este es el juramento oficial de todos los miembros que entran en el Yunque, publicado en 2012 por el periodista José Lobo y probado por una fuente anónima que ya no pertenece al Yunque, pero evidentemente tiene mucho miedo de hablar, porque como habéis visto hay 3 principios inamovibles. Primordialidad, el Yunque por encima de todo, Cristo por encima de todo. Reserva, está prohibido hablar con nadie de la organización. Disciplina, el que obedece no se equivoca. Yo he sido miembro del Yunque durante muchos años y aunque gracias a Dios cuando me cambié de país pude salir de esa burbuja en la que estaba, fue muy complicado. Entré en el Yunque en mis años universitarios, bueno, gracias a un profesor que me empezó a invitar a como unas reuniones que hacía con otros alumnos y con otros profesores. Empecé a hacer nuevos amigos, yo estaba muy involucrado en política, hasta que un día me reconocieron que había una verdadera organización, que la llamaron la Organización del Bien Común, y que si quería entrar, que era directamente elegido por Dios para cumplir una misión. Yo la verdad que en ese momento me cuadró, así que unos días después fuimos a misa, luego me llevaron a una especie de sala, me pusieron pantalones negros, camisa blanca y un rosario. Me metieron a una salita con otra gente vestida igual que yo y me hicieron una especie de ceremonia de iniciación. Él era un miembro orgánico, raso, es como se les llama a los que no son los líderes. Esta gente en las reuniones secretas viste con un uniforme blanco y negro y brazalete rojo si eres orgánico y si eres líder brazalete negro. Otro chico joven, que este sí que ha dado la cara, que es José Luis Quijada, salió en un reportaje buenísimo de Equipo de Investigación en 2017 hablando de esta secta, y ojito a lo que cuenta de los campamentos en los que están, en los que captan primero a los jóvenes y lo que le pedían que hiciera. Tienen pruebas de obediencia, lo que se llama también la acción directa, de manera que ellos vean si están dispuestos a hacer cualquier cosa que se les pida, con independencia de que les guste o no. En su caso, me pidieron un pequeño acto vandálico que me negué a hacer. ¿Cuál era ese acto? Era tirar vísceras de animales muertos contra un centro donde se practican abortos. Y es que aquí el objetivo final es formar mitad monjes, mitad soldados. Instaurar el reino de Dios en la tierra, cueste lo que cueste. Para eso hay campamentos, hay entrenamientos durísimos, hay fases y fases. Sobre todo, buscan chavales jóvenes, católicos, conservadores, de buena familia. Les manipulan para que no se lo cuenten a sus propias familias y les hacen pensar que tienen una misión superior. Nada más empezar en el Yunque ya hubo 2 cosas que me descuadraron mucho e hizo que me quisiera alejar. La primera es que nos obligaban a hacer semanalmente reportes, tanto del ámbito universitario, de nuestros profesores, de nuestros amigos, de propios miembros del Yunque y de nuestras familias. Por ejemplo, si escuchabas que un profesor había dicho algo a favor de los derechos de las mujeres o del feminismo o de los homosexuales, tenías que reportar un informe dando datos exactos del profesor. Otra cosa que no me gustaba es que tenía que mentirle a mis propios padres todas las semanas para asistir a cursos,
sábado a las 6 de la mañana y no me gustaba mentir a mis padres y me obligaban a hacerlo. Cuando hablamos de entrenar soldados, hablamos de estas declaraciones, de tirar huevos a clínicas abortistas, de hacer pintadas, de enfrentarse a manifestantes, etc. Ok, aquí voy a decir algunas cuestiones. En algunas partes sí son ciertas, otras no tanto. A ver, la primera es que utilizó a Infovaticana como como fuente eclesiástica. A ver, Rocío, quizás no sabes muchas cosas en esa cuestión de la religión católica, pero bueno, yo te lo voy a decir. Infovaticana no es un buen lugar. De hecho, yo mismo lo he dicho en el primer video. No es un lugar bueno para hablar o para tenerlo como fuente eclesiástica. ¿Por qué? Porque Infovaticana es sedevacantista. Se va más por ser lefebvriano que por ser como tal católico. Les voy a platicar. A ver, contexto católico, contexto religioso sobre esto también. ¿Recuerdan de que les había dicho de la creencia de masones, judíos, comunistas infiltrados, algo que creían los tecos, no el yunque? Bueno, esta creencia también lo tenían, o lo tienen, mejor dicho, hoy en día, los que son los tradis, ojo, digo porque no es lo mismo una persona que es tradicionalista en la cuestión de que le gusta la misa tradicional, que le gusta las tradiciones, que les gusta, por ejemplo, la misa tradicional, la misa latina, los rezos en latín, y los que conocemos vulgarmente como tradis, o como yo les digo, de la herejía Tantum Traditionem. ¿Qué son esas personas? Personas que están en contra del Concilio Vaticano II y que a su vez están en contra del Novus Ordus, de la misa en español o en el idioma materno del país. Esas personas, como dije, igual que los tecos, creen que la iglesia está llena de judíos, masones, comunistas infiltrados. Tanto así que creen que ahorita lo que es el primado petrino o la sede petrina, o sea, estoy hablando de la sede del Vaticano, estoy hablando del trono papal, está vacío, por eso se le llama sedevacantistas. No reconocen el primado del papa actual, del papa Francisco, y dicen que fue usurpado. Podría hablar de este tema más a detalle algún día, pero mejor les recomiendo un video del canal Teófilo del Sur, que habla mucho sobre las teorías de conspiración católicas, porque sí, dentro del catolicismo existen teorías de conspiración que por obvias razones están condenados por la Iglesia Católica. No crean que solamente existen las teorías de conspiración pseudocientíficas, ¿no? También dentro del catolicismo existen teorías de conspiración contra la misma Iglesia Católica, y que desafortunadamente estas personas siempre caen principalmente hacia ser lefebvianos. Los lefebvianos son personas que dicen ser católicas, pero no son católicas. Bueno, digo esto porque utilicé Infovaticana. Infovaticana no es para nada una página confiable para el catolicismo, porque son sedevacantistas. Se van más por el lefebvianismo. Ahora, ¿quieres saber cómo se hace el de yunque? Ahora sí, cómo se hace realmente la ordenación no ordenación, sino el juramento. Ojo aquí, ¿por qué digo esto de no ordenación y no juramento? Simple, porque los yunquistas no son monjes, caballeros, peleadores, no son eso. Porque si fueran monjes, serían religiosos, o mejor dicho, también serían hasta séviles, serían sacerdotes, y no es así, o sea, no es así. De hecho, ellos se casan. ¿Y por qué digo que se casan? Les voy a recomendar la entrevista. Es una entrevista real, es una entrevista que como tal existe de Forum Libertas, donde se le hace la entrevista a, no sé, recuerdo muy bien cómo se llamaba la señora, nada más recuerdo que el apellido era Uduz. Esta señora era esposa del jefe de yunque en España. Entonces aquí ya llevamos una cuestión, y es que ¿cómo vas a ver un monje que se case? O sea, no tiene ningún sentido. Además, por consiguiente, no se permite ningún grupo secreto dentro de la Iglesia Católica. Está condenado por el mismo código de derecho canónico,
que condena que haya grupos secretos, inclusive dentro de la misma iglesia, si es que estos grupos secretos son secretos inclusive para la propia iglesia. Porque sí, el Yunque es un grupo secreto inclusive hasta para la misma iglesia. Por eso, y también no creo que esa cuestión de que fue después de una misa y con rosario y que el sacerdote estuvo ahí. Bueno, no lo mencionaste, pero lo das a entender con los videos que pones, o sea, con los clips que pones. A lo mejor esto lo hiciste de referencia. Espero que sea eso y no una cuestión de que quieras hacer ver que la Iglesia Católica apoya a Yunque, porque fue condenado por órdenes del Papa Pablo VI. Tanto el Yunque, los Tecos y todos estos grupos fueron condenados por orden de Pablo VI. Y inclusive esta orden la llevó a cabo el primero de México, el cardenal Carilli. O sea, lo llevó a cabo y los condenó. O sea, condenó a estos grupos. Inclusive el mismo Asociación del Bien Común, creo que se llamaba Organización del Bien Común, perdón, había dicho así, o sea, reconocía eso de que habían sido rechazados en todas las iglesias y habían sido rechazados por todos, o sea, por toda la Iglesia Católica. Y si se lo preguntan, ¿te lo estás inventando otra vez? No me lo estoy inventando. Lo puedes ver literalmente en el documento que había dicho de la Iglesia Católica en México, 1929-1965, igual, ya les dije, Instituto Nacional de Historia y Antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se habla sobre esta condenación de parte de los obispos mexicanos hacia estos grupos radicales. No eran apoyados por la Iglesia, para nada, y ponerlos así de que, ahí sí fueron apoyados. No fueron apoyados. De hecho, en donde sí dijeron que después tuvieron el apoyo, entre comillas, sí fue en una página, ahora sí que sí es de confianza católica, que es Así Prensa. Habían dicho que no, que después tuvieron el apoyo, pero de hecho eso lo hicieron, nada más escribieron lo que habían dicho lo de la entrevista. Obviamente que no dijeron ni dieron sus opiniones. Pero si nos damos cuenta dentro de la cronología, supuestamente el día en que Garilli, el cardenal Garilli, así se llamaba, el cardenal primero de México en aquellos años, había dicho de que supuestamente se había equivocado. Pues no, o sea, cuando dijeron esas verdades a medias en esa entrevista, pero ahora en Así Prensa, los yunquistas, ya lo había desmentido toda esta entrevista, todo lo que habían ellos dicho en la entrevista, lo desmentían en el primer video, el cual les recomiendo ver, que jamás la Iglesia Católica les dio luz verde y mucho menos los apoyaba. Ahora, de que buscaban las familias más ricas y con dinero, pues sí, porque les piden dinero para ser parte del Yunque. Porque les piden dinero para hacer los favores políticos, porque los yunquistas ya no se dedican supuestamente a extender el reino de Dios como ellos decían, sino que se dedican principalmente a formar parte de este grupo que llamamos los mexicanos como corrupción, este grupo político que literalmente es el 95% de la sociedad política mexicana. Literalmente, como dije ahora en el segundo video que dije, es que a los yunquistas no les interesa realmente irse contra el comunismo, literalmente les gusta irse contra, al menos aquí en México, irse principalmente a favor de sus favores políticos en las empresas. Una de esas empresas, por ejemplo, el periódico el Milenio, el periódico Milenio es uno de esas empresas que han sido pues bastante ayudadas con todo esto. Ahora vamos a la otra parte. Dices tú que hacían vandalismo. Sí, claro, eso está mal. La Iglesia Católica lo ha rechazado. De hecho, yo mismo subí en los dos videos que la Iglesia Católica rechaza que se haga este tipo de vandalismo. En México quemaban los libros de texto gratuito. Y no hablo de los actuales, literalmente todo el mundo los está quemando. No, hablo de los que estaban antes de estos, antes de que subiera Andrés Manuel López Obrador, ya estaban quemándolos desde antes, estos yunquistas. Ojo, los que están quemando ahora no son yunquistas como tal, sino gente de todo tipo, pero bueno, yo no me voy a meter en esta polémica de los libros actuales de texto, porque no es algo que sea un tema que sea de mi campo, se le podría decir.
Para eso creo que les puedo recomendar el video de... Ya sé que esta persona es liberal, yo no apoyo el liberalismo, de una vez les digo, pero hizo un buen video sobre este tema. De una lineara, de hecho así se llama el canal, una lineara, hizo un video sobre ello, muy recomendado. Pero bueno, ahora a mí se me hace hipócrita también, y esto va para ti, que tú siendo feminista estés diciendo sobre vandalismo a estas abortistas, a hospitales abortistas, cuando pues las mismas ahora sí las mismas feministas hacen también sus desmadres contra las iglesias. Aquí en México recordemos cuando trataron de quemar la Basílica de San Juan de los Lagos, lo que le hicieron a la catedral, creo que de Durango, si no me equivoco, lo que le hicieron lo que trataron de hacer a la catedral de Guadalajara, que trataron de quemar la Basílica de Guadalupe, la quema de la iglesia de Argentina, que trataron, creo que este año fue cuando también trataron de vandalizar una iglesia, pero no pudieron. Entonces me parece bastante hipócrita que hables de vandalismo, pero no hables del vandalismo que también hace el grupo en el que tú estás, ¿verdad? Del grupo feminista. ¿Por qué digo esto del grupo feminista? Porque tú en este video y en otro después tomas el argumento de que las personas antiaborto son malas. ¿Por qué digo que en el video después? Bueno, veamos el video que hiciste principalmente sobre que hablaste en contra de Santa Teresa de Calcuta y San Juan Pablo II, y bueno, hablaste de todos también otros jefes religiosos que estaban en contra del aborto, y dijiste, es que ellos tienen eso en común, entonces todas las personas que son antiaborto son malas. O sea, los haces como argumento. No te me hagas que sí vi ese video también, aunque ese video ya te lo desmintió otro chico en otro canal, otro apologeta católico. Al menos él desmintió sobre Santa Teresa de Calcuta y desmintió sobre San Juan Pablo II en muchas cuestiones. Pero yo vengo pues ahora sí a hablar sobre el yunque, porque es un tema que estoy investigando. Literalmente llevo mucho tiempo investigando, empecé desde febrero, hasta ahorita ya sigo investigando. Pero bueno, entonces con todo este tema pues sí, a lo que digo, o a lo que vine, sí me parece hipócrita ese aspecto. Pero ya dejando de ese lado, les voy a dejar para que descansen un rato un clip de literalmente feministas haciendo sus desmadres, literal. Un poco de humor, ¿verdad? Se los dejo aquí. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. El violador eres tú. El violador eres tú. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. El violador eres tú. El violador eres tú. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El violador eres tú. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. El violador eres tú. El violador eres tú. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. El violador eres tú. El violador eres tú. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El violador eres tú. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. El violador eres tú. El violador eres tú.
admitámoslo, necesitábamos ese pequeño descanso de humor. La verdad, yo lo necesitaba. Ahora sí, prosigamos dándole play. El yunque en España, los brazos de la ultraderecha. Hemos visto como en México, de la mano de Álvaro Delgado y otros investigadores, llevan muchos años documentándose la existencia del yunque, pero ¿y en España? ¿Cuándo llegó? ¿Desde cuándo existe? Y sobre todo, ¿qué poder tiene? Primero de todo, quiero dejar claro que la existencia del yunque está demostrada en España por una sentencia del año 2014 que acreditó dos cosas. Por un lado, la existencia de la organización y en segundo lugar, la relación de Hazte Oír con el yunque. Quedaos con esto de Hazte Oír y el yunque porque luego veréis por qué llegaron a los tribunales y les acabó saliendo el tiro por la culata. Pero para ello hay que remontarse a los años 70 en España. Varias fuentes anónimas recogidas en este libro, en esta investigación de Santiago Mata, el principal investigador del yunque en nuestro país, cuentan en qué momento llegó el yunque a España y cómo se infiltró. Sabemos que principalmente fue de la mano de Miguel Ángel López Zabaleta, que era uno de los líderes mexicanos que vino a España y empezó a convencer a chavales jóvenes de que se unieran a su causa. Les decía que era algo a caballo entre la religión y la política, que tenían que ser activistas. Durante esos años el yunque fundó dos asociaciones que eran culturales para realmente captar jóvenes idealistas. Una era Corporación Universitaria y otra la de la Señora de Vladimir. Después de unos años surge Equipo 98 y esto ya no era tan risas, tan organización juvenil, sino era como algo selecto para unos pocos y no buscaban ni convertirse en un partido ni dar un golpe de estado. Pretendían hacer lo que han hecho, fundar el Instituto de Política Familiar o fundar Profesionales por la Ética, algunas de las muchas asociaciones donde el yunque tiene su presencia pública. Y es que lo sabemos, una de las estrategias más frecuentes de una secta, sobre todo cuando es ultra secreta, es tener brazos públicos, tener tapaderas públicas que sean abiertas a gente ajena de la organización para tener distintas etiquetas en las que incidir en la sociedad. Entre los miembros del yunque destacados tenemos a José Castro Velarde, que es líder de una de las tapaderas del yunque, que es enraizados.org, como lo estáis viendo en pantalla. Pero quien se lleva la palma, la gran tapadera y el gran triunfo del yunque es su relación con la plataforma ultraconservadora Hazte Oír y el lobby Citizen Go, estrechamente relacionados. Su líder y uno de los supuestos líderes del yunque también es Ignacio Arzuaga. Están financiados según distintas filtraciones por donantes millonarios, incluso por el propio yunque mexicano. Se hicieron conocidos durante el gobierno de Zapatero por oponerse activamente al matrimonio homosexual, a la ley del aborto, están en contra de que se muestre a parejas del mismo sexo en cualquier ámbito, han hecho boicot a marcas. También en 2017 se hicieron conocidos por sacar este bus a pasear, sin comentarios, y Javier Villamor, portavoz, es antiguo colaborador del Hogar Social Madrid, que es un grupo neonazi ahí a cara descubierta, y aquí está manifestándose, no sé, contra Disneyland. Claro que sí, hombre, Mickey Mouse es un auténtico hombre de familia y están amenazándole. La verdadera fuerza del yunque está en familias de clase media alta, venidas un poco a menos, gente con muchas aspiraciones en la vida y que tienen pocas ganas de trabajar. La mayoría de los que captan son menores, empiezan siendo menores y luego ya van avanzando y se vuelven miembros orgánicos. Por ejemplo, Ignacio Arzuaga no tiene ni trabajo conocido, bueno, él dice que es abogado pero no trabaja y la imagen que dan es que tiene una vida pues muy opulenta, pero es todo falso. El dinero viene de México y encima funcionan con círculos cerrados y como células cancerígenas. De hecho, fue el fracaso profesional de Ignacio Arzuaga lo que llevó al yunque a convertir en 2001 en Asociación Hazte Oír, porque antes era simplemente un foro de internet, pero como le echaron de Garrigues a Ignacio Arzuaga, pues tuvieron que refundarle para darle trabajo. ¿Dónde viene aquí el salseo? Pues que le salió muy mal a Hazte Oír. Pues que la Conferencia Episcopal elaboró un informe en 2010 llamado El Transparente de la Catedral de Toledo, en el que ya en 2012 vemos alguna noticia al respecto que tuvo acceso el Confidencial, donde relacionaba las actividades de Hazte Oír con la secta El Yunque y alertaba del peligro de esta secta. Hazte Oír demandó a la Conferencia Episcopal, dando lugar a esa sentencia de 2014 en la que la jueza desestimó la demanda de Hazte Oír, puesto que quedó probada la veracidad de ese informe y todo lo que se contaba ahí. Vamos, jugada maestra de Hazte Oír, increíble, maravilloso. En la actualidad, como veis en el grupo de Telegram, siguen en las mismas, piden directamente una moción de censura contra Pedro Sánchez, están en contra de cualquier derecho LGTB porque según ellos ataca a la familia natural. Si es que tienen razón, en cuanto os despistéis vamos a imponer la dictadura gay y estará prohibido ser heterosexual. ¿Qué es esa aberración? A ver, en lo que dices, sí, es muy cierto lo que dices en gran parte de este pedazo, pero una parte no, y esa es de que solamente vinieron a hacer organizaciones y que su plan no era hacer un partido político. Ahí sí te equivocas. De hecho, Victoria Uduz, que te digo, ella era esposa del jefe del Yunque en España,
¿verdad? Dentro de la entrevista en Foro Libertas y también en otra entrevista en Contralínea, ella misma habla y dice que realmente Juncker sí iba a ser, Juncker no, perdón, Hazte Oír iba a convertirse en un partido político. Ese era el plan, convertirlo en un partido político. No lo tenían con principios, según ellos con principios cristianos, pero bueno, sabemos muy bien lo que pasó en México. Si no, pues pueden ver mi segundo video. ¿Qué pasó en México? Se unieron al PAN y que hicieron puros favores políticos, pura corrupción. Lo mismo van a hacer ahí. No van a hacer realmente algo cristiano como tal, si se le podría decir. Claro, van a maquillar alguna que otra cosa, ¿verdad? Modificando una que otra ley. Pero no, para nada va ¿cómo decirlo? Para nada va a fijarse en sus propios principios. No lo siguen. Los yunquistas no siguen sus propios principios. De hecho, el plan de Hazte Oír era convertirse en un partido político, porque así lo había pedido la iglesia, porque poco a poco vio, al menos la iglesia católica en España, vio de que pues como que actuaban de manera medio extraña y dijeron, ¿sabes qué? Háganse un partido político, empiecen a hacerse un partido político. ¿Por qué? Porque los principios de Juncker, pues sí, son principios cristianos o con base cristiana. Ustedes, por ejemplo, sí es verdad, en el catolicismo estamos en contra del aborto, y en cuanto a cuestiones de la homosexualidad, pues bueno, les recomiendo mejor un video del padre José Jesús Aguilar, el cual habla mucho más a detalle de este tema. Pero bueno, prosiguiendo con esta parte, sí, en la mayoría de las partes sí tienes razón, menos en esa. No, realmente Hazte Oír surgió o se quería convertir en un partido político de ultraderecha, pero no funcionó, no les cayó el 20, como dicen por ahí. Y de hecho, pues ahora sí la Iglesia Católica, cuando por fin supo quiénes eran los yunquistas, pues obviamente que se fueron en contra de estos, ¿verdad? De hecho, inclusive trataron de mandar desde España, porque fueron los yunquistas españoles los que trataron de hablar con el Papa San Juan Pablo II, después de que felicitaba a Manuel Díaz Cid por su labor en el planteamiento académico. Querían pedir que en España y en todas las partes, de una vez, fuera Juncker una organización autorizada por la Iglesia Católica. Pero ¿qué dijo San Juan Pablo II? Les dijo que no, que para nada. Porque no sé si Manuel Díaz Cid había hablado antes con su santidad el Papa, no lo sé. Es posible que sí, que les haya dicho de que no, que Juncker no es hoy en día una organización como cristiana como debe de ser. Porque recordemos que a Manuel Díaz Cid se le consideraba un traidor del Juncker. Pero bueno, esto pues sería más una especulación en cuestión del por qué el Papa San Juan Pablo II no aceptó a Juncker. Pero sí, el Papa no lo aceptó. Y eso te digo, lo podemos leer dentro de la entrevista a Victoria Uduz en Foro Libertas y en Contralínea. Prosigamos con el video. Bueno, aquí viene lo más delicado, lo más especulativo también en términos de actualidad, no en términos de origen, ahora lo entenderéis. Y es la relación del Juncker durante toda la trayectoria de Vox y hoy en día, ¿dónde la encontramos? Hechos que sabemos a ciencia cierta, que en los inicios de Vox intervino directamente Hazte Oír. De hecho, la presentación del partido el 16 de enero de 2014 fue transmitida en directo desde el canal Hazte Oír. Abascal y Ortega Lara querían crear un partido y Hazte Oír les puso en su mira. Santiago Mata, el investigador, dice que Vox al principio va a ser un partido regeneracionista, más liberal al estilo de los partidos americanos, pero que en manos de Abascal y con la influencia del Juncker detrás, se convirtió en otra sociedad secreta. Y es que las palabras de Macarena Olona el otro día en lo de Évole nos dan alguna pista. Mi impresión, mi intuición, cada vez mayor, conforme avanzaba el tiempo, es que las decisiones en Vox, no las de gestión ordinaria, no se tomaban dentro de Vox. Y yo cada vez tenía una sensación mayor de niebla a mi alrededor cuando miraba hacia arriba.
El Yunque también apoyó a Vox en la creación de sus estatutos y en la victoria de Abascal el 20 de septiembre de ese año. Luego hay varias investigaciones que demuestran la cantidad de dinero donado a Vox en sus primeros años para su triunfo. En 2021, una macrofiltración de Wikileaks, la recordaréis, reveló que la estructura más importante del Yunque se encuentra en España y que esta organización había sido clave para el nacimiento y el crecimiento de Vox, con donaciones millonarias al partido. Según las cuentas que reveló el propio partido, en 2019 Vox ya recibía más donaciones privadas que el resto de partidos juntos. Otra investigación demostró que 2 dirigentes de Vox captaban jóvenes para el Yunque. La investigación fue realizada por Abad, una organización internacional. Y ojo quiénes eran las 2 personas señaladas. Una es Santiago Ridas, actual asesor de Rocío Monasterio, y José Manuel Menéndez, el asistente de Relaciones Institucionales de Vox. La gran pregunta es, ¿y ahora por qué hay pruebas de que supuestamente el Yunque estuvo en los orígenes de Vox, pero ha seguido controlando en la sombra las decisiones del partido? Son del Yunque, sociedad secreta mexicana, que capta a niños menores de edad para que a espaldas de los padres le saquen dinero. Eres la 7NN, el Cucurella, el Yunque, que sois del Yunque, que hazte oír es el Yunque, que sois una sociedad secreta, mexicana, ultraevangélica, ni católica. Bueno, decidlo, bueno, no lo diréis, claro, es una sociedad secreta, no pueden decir que pertenecen a una sociedad secreta. Es eso, que el Yunque toma a Vox, o lo pretende. Pues que se entere Abascal. Y es que, como veis, Jiménez Los Santos ha quedado a gusto como poco lanzando acusaciones a diestro y siniestro. Pero ¿cuánto de todo esto se puede demostrar? Bueno, sabemos que ha habido medios financiados por el Yunque, como Intereconomía en su época y en la actualidad 7NN, un canal de televisión pues controlado por varios empresarios que han sido vinculados al Yunque. Su director, que precisamente dimitió hace unos días, Marcial Cuquerella, ha desmontado en Twitter las sospechas sobre su persona. Pero recordad que ningún miembro del Yunque puede decir que es del Yunque, así que... ¡ay, ay, ay! Y sobre lo de que el Yunque está ahora mismo controlando Vox, los expertos parecen no estar de acuerdo, porque aunque a lo largo de todos estos años la relación de Abascal con el Yunque y sus asociaciones pantallas ha sido buenísima, en 2022 Hazte Oír rompió con Vox directamente a partir de las elecciones de Castilla y León, por no darles la suficiente bola durante las elecciones y por pactar con el PP. Así que bueno, es una ruptura pública, pero que no significa que no haya miembros del Yunque todavía infiltrados en Vox. De hecho, Los Santos también menciona a Iván Espirosa de los Monteros y Rocío Monasterio como miembros de Vox. Según Santiago Mata, él dice que apostaría todo a que sí que son miembros del Yunque, pero es pura especulación y no lo podemos demostrar. Recordad que uno de los asesores más estrechos, Santiago Rivas, es miembro del Yunque según una investigación. Para Santiago Mata hay 3 puntos importantes que hacen que esto sea bastante preocupante. 1. Abascal debe su carrera al apoyo de una sociedad secreta basada en la mentira que es el Yunque. 2. El núcleo duro de Vox lo sabe sin duda y consiente estas trampas. Y 3. Hay falta de democracia interna en el partido, así que Abascal tiene garantizada su continuidad al frente de Vox. Es decir, ya no necesita al Yunque porque Vox se ha convertido en una sociedad secreta en sí. Bueno, los datos y los testimonios están sobre la mesa y las conclusiones son vuestras. Quiero resaltar hoy el valor periodístico que han hecho tantos compañeros a lo largo de los años, tanto del Mundo como de La Sexta, como los investigadores Álvaro Delgado y Santiago Mata, como Julián Macías con su podcast. El País también hizo un reportaje buenísimo. Bueno, os voy a dejar todas las investigaciones en la descripción y muchas veces yo he criticado mi profesión, pero hay que decir que cuando hay periodistas implicados que se parten el lomo y arriesgan su integridad para hacer este tipo de investigaciones y sacar a la luz estas cosas, hay que valorarlo y mucho. Yo aquí he puesto mi granito de arena para condensaroslo todo y para ofreceros también unos testimonios. A partir de ahí quedan vosotros. Muchas gracias por verme. Si tenéis información valiosa, porque ya sabéis que yo no dejo los temas tan fácilmente, podéis escribirme a rodingergata@gmail.com y seguiremos tirando del hilo. Gracias por verme otro día más y seguimos, que es lo importante. Ok, en esta última parte, bueno, pues sí, ya la última, ya después de ya son los estos, pero a ver, voy a decir lo siguiente. También lo mío puede ser algo especulativo, aunque no todo. La unión entre bots y el Yunque, o mejor dicho, entre bots y Hazte Oír, sí, siempre ha habido una, primero entre el Yunque y bots, y luego entre Hazte Oír y bots. Ok, entre Hazte Oír y bots sí, se estuvieron apoyando, pero recordemos que no todas las personas dentro de Hazte Oír pertenecen al Yunque. Lo podemos ver en unas preguntas, o mejor dicho, en un reportaje de Alejandro Camboy en Religión y Libertad, en que pregunta si hay gente dentro de Hazte Oír, gente del Yunque.
¿Por qué? Porque no todos los que están en Asteroid van a formar parte de Yunque, y esto no lo digo yo, lo dijo, digo, la misma Victoria U2 en sus entrevistas. Ahora, tanto las personas que lo defienden como los que están a su favor hablan mucho de que no están unidos ni Yunque ni bots, al menos en el momento en que hice las primeras investigaciones. Ojo aquí porque estoy diciendo esto. ¿Por qué? Bueno, algo que no muchos saben, o quizás algunos sí, y ya sé que esto que voy a decir va a sonar algo como trivial, pero no es trivial cuando oímos la historia de Yunque, que ya lo dije anteriormente. Es que dentro de bots hay cerevacantistas, y recordemos que los cerevacantistas fueron lo que hizo el punto de quiebre entre el Yunque y los tecos, o sea, lo que literalmente hizo que entre estos dos se mataran y perdieran miembros, o sea, lo que comenzó un derramamiento de sangre. Yo creo que ahora sí dicen por ahí, por cuestiones históricas o por memoria histórica, yo pienso que ahora sí no se aceptaban ni los unos ni los otros, se apoyaban porque eran de derecha, sí, pero no se aceptaban porque eran de uno y de otro. Ahora, la cuestión de que pues reciben dinero de parte de organizaciones, de parte de empresas o otras organizaciones, mija, creo que eso aquí en México literalmente todas las empresas lo hacen tanto con partidos de izquierda y derecha. Que estoy hablando de corrupción. ¿Por qué? Porque estas mismas empresas que le dan el apoyo a un X o Y partido, lo hacen principalmente para obtener algún favor político tiempo más adelante. Creo que lo más, no sé si lo normal o usual que pasa en muchos partidos políticos, el tener un beneficio. Eso es parte de la corrupción. Desafortunadamente hay corrupción en todo el mundo, pero bueno, eso ya sería un tema aparte, ¿verdad? No, bots no iba a ser el partido del Yunque, sino era Asteroid. Asteroid sí planeaba ser el partido del Yunque. Ahora, ¿por qué dije que en cierto punto va a ser especulación? Lo que va a ser especulación es que sí, es posible de que se haga una unión entre el Yunque y bots, algo que se está medio confirmando entre comillas, que pasó en junio en Infobae, que esta misma página es la que usamos para hablar sobre lo de los mártires asesinados. Dice que es posible que sí, que desafortunadamente sea cierto, pero no es algo tan confirmado, porque les digo, dentro del bots hay bastantes miembros que son cerevacantistas, y pues bueno, sabemos que el cerevacantismo y el Yunque no se llevan para nada a lo largo de la historia de esta organización. Ok, yo también para terminar, a ver, me gustó bastante que hayas hablado bien de los reporteros, pero pues te voy a ser franco, literalmente hablaste de todos los que pues apoyaban o que tienen más un sesgo ideológico, más que una cuestión de algún de realmente de buscar verdadera información, porque te digo, todo lo que me acabas de decir, porque si es que tú lo traes de todo ello, pues se contraponen con los estudios universitarios que yo mismo, o sea, contra las fuentes que yo he puesto, ¿verdad? Pues que al final son fuentes, ¿no? O sea, son fuentes universitarias. Y también pues contra otras investigaciones y otros reportajes, de los cuales yo mismo he puesto a lo largo de los 3 videos, ¿verdad? Porque sí, hay muchos más, muchos otros reportajes que aquí no mencioné, pero que los pueden ver o que pueden tener ideas de ellos en los videos anteriores. En los 2 videos anteriores he puesto mucho más reportajes, pero bueno, a ver, voy a ser duro y cruel en esta parte. Sí. Mira, gata de Schrödinger, mejor dicho, Rocío. Mira, Rocío. Ya sé que muchos comenzarían con él. No te conozco, pero en este caso sí, yo sí te conozco. Yo fui antes divulgador científico. Era conocido como Sistema 99 antes, pero ahora ya no. Pues la cuestión es la siguiente. ¿Qué puedo decir? Mira, tú eres una persona que literalmente
eres una gran reportera en la divulgación científica. Ese es tu campo. Ese es tu campo. Tú mismo dijiste en qué estudiaste. Y según tú te das mucho de pensamiento crítico y de investigar. Pero en este video no investigaste. Literalmente te fuiste más a un sesgo político y literalmente maquillar varias cosas para que parezcan que literalmente pues estás hablando mal en contra de la Iglesia Católica en muchas cuestiones. Yo pues vi tu video. De hecho yo estoy suscrito a tu canal, o estaba suscrito, porque pues vi muchos otros videos que literalmente más que una investigación científica ya fueron simplemente puramente puro sesgo ideológico y político. Yo recuerdo que antes el robot de Platón, Aldo, hizo un video de en qué confía y qué no confía en la red. Hablaba mucho de que nunca hay que confiar en cosas que estén con ideologías. Y de hecho él había subido una tabla de qué lugares eran más confiables porque tenían menos ideologías. Ahora, poniendo tu canal en esa cuestión, ya no eres tan confiable, si se la podría decir de cierta forma. ¿Por qué? Porque todo lo estás haciendo a favor de un pensamiento izquierdista, de un pensamiento de izquierda. No lo estás haciendo realmente investigando las cosas. Si realmente hubieras investigado quiénes formaron el yunque, el por qué se hizo el yunque, hubieras investigado pues un poquito más. Claro, me vas a decir, es que yo lo hice en un video más corto. Sí, pero recuerda que tú tienes una responsabilidad como reportera científica, tienes una responsabilidad, y esa responsabilidad y una ética, y aquí no estás dando ni responsabilidad ni ética. Aquí estás haciendo todo lo contrario, y más siendo tú una persona con bastante influencia. Estás desinformando, porque es lo que hiciste, desinformaste, confundiste los tecos con el yunque, literalmente trataste de hacer ver de que los yunquistas mataban políticos convencionales de izquierda, cuando no era así. Literalmente mataban a otros que eran igual de extremistas. Entonces pues no investigaste bien, no hiciste una investigación a fondo, simplemente te fuiste por puro sesgo ideológico y hablaste de temas que ni siquiera conoces. Es que es lo que pasó. Hablaste de un tema que ni siquiera conoces a profundidad, que simplemente hiciste para, yo pienso que más bien como era tiempos de elecciones en España, simplemente para hacer ver mal a ciertos partidos políticos y hacer bien así como, mira, la derecha es la mala, luego vota por los de izquierda, porque es lo que estás tratando de intentar poner. Ay no, los católicos son malos y tienen su secta y todo eso. Ellos no se podían considerar católicos como tal porque se les daría una excomunión inmediata por el simple hecho de estar en un grupo secreto. Hay una condena dentro del Código de Derecho Canónico que hace que toda persona que esté dentro de un grupo secreto sea condenado a la excomunión, o sea, a que dejen de ser católicos. Me parece una investigación bastante pobre, porque pues te faltó investigar mucho más. Eres muy buena, y eso lo voy a decir, esto no te va a quitar nunca el mérito, porque es verdad, eres muy buena investigando cuestiones que sí son científicas cuando te metes a tu campo, cuando estás dentro de tu campo, pero cuando te tratas de meter en otros campos no eres buena. O sea, no hiciste un buen trabajo, o sea, no eres buena porque lo estás poniendo con sesgos ideológicos. Ahí es donde fallas, ahí es donde literalmente caes. Y lo peor es que las personas se le están creyendo tu investigación como si realmente fuera real, como si realmente fuera algo científico, cuando no es así. Esto es más una investigación de ciencias sociales. Claro, muchos van a decir, pues ciencias sociales, ha de ser ciencia. Pero recordemos que no es lo mismo ¿cómo decirle? Se le podría decir que ¿cómo decirle? Se le podría decir que el método, ¿verdad? No es lo mismo los métodos de la ciencia convencional o ciencia natural, que la física, la química y la biología, a los métodos de la ciencia social, o de la historia, o sea,
campo de estudio tiene su propia metodología. Y pues aquí, pues con todo respeto, pero, o sea, literalmente poniendo todo lo que tú me dijiste frente a verdaderos estudios universitarios, o sea, estudios del Instituto Nacional de Antropología, del Instituto de Ciencias Sociales, ambos de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, poniéndolo todo eso junto con verdaderos testimonios, porque los tuyos fueron testimonios anónimos, o sea, no sabemos si realmente fueron reales sí o no, o sea, no sabemos si realmente te estaban diciendo la verdad o simplemente te estaban albureando, mientras que yo al menos pongo el testimonio de Victoria Udós, que sí era una persona que fue parte del Yunque y que sí está comprobado como tal lo que ella dijo. Mira, te digo, eres buena persona en la divulgación científica, quédate ahí, quédate en tu campo, porque ese es tu campo. No te vayas a otros campos. Yo soy apologeta. Mi campo, apologeta y teólogo, mi campo es defender a la Iglesia Católica, no solo en cuestiones de cuestiones teológicas, sino también en otras cuestiones fuera de la teología. También y también reconocer cuando la Iglesia, porque sí, también ha puesto que la Iglesia ha fallado, no voy a decir que no, al contrario, sí reconozco que la Iglesia falla en algunas cuestiones, pero este no es un caso, o este no es ese tipo de casos. Entonces, pues sí, por eso mismo he decidido yo hablar, y pues subí este video. Ya llevo una hora, sí, ya llevo una hora grabando. Qué pesado estuvo, pero bueno, era necesario grabar, pues para tener ya, para desmentir, porque esto fue desmentir. Mira, Rocío, te digo, quédate en tu campo. Eres muy buena en tu campo en la divulgación científica. Eres muy buena, te lo voy a reconocer. Y es un mérito que es tuyo y que nadie te lo puede quitar. Pero no te metas en campos que no son los tuyos. No te metas en otros campos en los que no tienes ideas. Porque luego, pues vas a desinformar a la gente. Y la gente se va a ir creyendo que les estás diciendo la verdad. Bueno, eso es todo por mi parte. Soy Soyan Wall y los veo hasta la próxima. Adiós.